Bueno, amigos, vamos a empezar con el tema de la currícula básica en medicina hospitalaria, para el curso, obviamente, de medicina hospitalaria online, con los conceptos, la historia, el desarrollo, las certificaciones, la implementación, de una manera sucinta, simple, ver nada más que, digamos, el formato de cómo se construyó y no ir a la intimidad, ya que eso se va a explicar en cada charla oportunamente. El comienzo, bueno, esto se terminó de publicar en enero del 2006 en el Journal of Hospital Medicine, con los autores Trelleck, Victoria Bodney, McKinney y Min, que fueron los que lograron recopilar, luego de un amplio trabajo de 3 años y medio, toda la gestión que existía desde el punto de vista docente, la gestión que tenía que ver con los temas que se iban a tratar y la gestión con los aspectos generales de la medicina hospitalaria, que había que instrumentarlos, ordenarlos y agruparlos. El modelo hospitalista apareció a mediados del 94 y tuvo un gran éxito inicial. Se difundió así como agua, a mucha velocidad en distintos hospitales, ya que rápidamente se demostró que era un modelo costo-beneficio. El problema es que había que organizarlo, estructurarlo. Para ello se generó primero la Sociedad de Medicina Hospitalaria, que se separó del ICP, ya que el ICP no supo ver los cambios políticos y asistenciales que tenía que ver en su momento. O sea, la medicina interna clásica quedó muy en un rol clásico y ni vio el advenimiento de esta nueva competencia que era necesario tener que encararla, y finalmente, por no saber verla, la terminó perdiendo. ¿Cómo se generó esto? Se generó porque hacía falta enmarcar la especialidad, armarla, generarla, estructurarla, generar un board y también enseñar a los nuevos capacitadores qué es lo que le tenían que decir a los alumnos, a los médicos jóvenes y a los internistas que ya estaban trabajando como hospitalistas, que implicaba hacer como una especie de reconversión. Tuvieron que ser alumnos y docentes al mismo tiempo, mentores y mentorizados. Es un fenómeno raro porque, digamos, no había algo de un libro donde uno podía abrevar. Tenían que tomar competencias de distintas áreas, fragmentadas probablemente, las unieron para poder armar el core curriculum que nosotros estamos viendo en este momento. Dividieron, digamos, como 3 grandes dominios, 3 grandes áreas. Las condiciones clínicas son las clásicas enfermedades que nosotros conocemos, los procedimientos y los sistemas de salud. Los procedimientos son las prácticas manuales, punción lumbar, punción pleural, colocación de sonda, etc. Y los sistemas de salud, que esto es lo muy novedoso. Por eso que la medicina hospitalaria está al frente de las estructuras de salud en los tiempos modernos. Para ello se generó un grupo de trabajo en el año 2002, aproximadamente más de una docena de profesionales se fueron juntando y a través de múltiples consultas que han hecho con todos los estamentos docentes gubernamentales y sociedades científicas, pudieron armar este organigrama. Este es el árbol de vida que tuvieron, como ustedes verán. Acá se empezó en el 2002, esto tardó bastante hasta que finalmente se pudo publicar en la revista Journal of Hospital Medicine. En enero del 2006 se pudo publicar el documento, que se terminó de revisar hace exactamente un año atrás, en el 2017, que luego brevemente lo vamos a poder ver. Obviamente, fíjense, se armó un grupo, un board editor, distintos educadores, se llamaron a estructuras gubernamentales, todo para que puedan opinar y tener algo significativo. Pero ¿de dónde se basó? ¿Cómo hago yo? ¿Qué estructura, qué bibliografía abrevo para diseñar una currícula? Y la principal es los pacientes. La medicina hospitalaria nace, se sostiene y su principal objetivo y misión es tener una medicina de excelencia para los pacientes internados. Y para ello se recurre a una epidemiología simple, ver en el Medicare cuáles son las causas de internación. Y esas son las primeras patologías que van a ser enfocadas bajo esta nueva modalidad asistencial que es la medicina hospitalaria. ¿Podemos ser todos hospitalistas? Y posiblemente no, porque implica varias horas estar metido dentro del hospital, lo cual no significa que alguien no sea un hospitalista. Y para eso tenemos que tener programas de medicina hospitalaria, que es casi seguro que estuviese gerenciada y liderada por un médico hospitalista. Pero médicos part-time pueden trabajar dentro de un programa de medicina hospitalaria, ya que mucha de la patología está de alguna manera protocolizada y reglamentada. Por lo tanto, es como ir sobre una vía de ferrocarril, no hay que estar improvisando.
ya que la toma de decisiones se hacen en reuniones grupales y en equipo, basados básicamente en biografía científica y en usos y costumbres, no solamente en la improvisación del momento a ver qué es lo que uno hace. ¿Qué diferencia tenemos entre un hospitalista y un médico convencional como he sido yo, que sigo trabajando en internación? Es una competencia transversal, o sea, se puede llegar al hospitalismo desde la pediatría, la cirugía, de la terapia intensiva, la cardiología y últimamente con gran desarrollo de la enfermería. También se ha metido en la farmacia hospitalaria y hay farmacéuticos hospitalistas, que donde la gestión del proceso de los fármacos es muy importante, sobre todo para prevenir los errores. El hospitalista trabaja y actúa como tal, en sí mismo es, digamos, general y al mismo tiempo soldado, pero si existiese un programa de medicina hospitalaria, otros componentes no específicamente preparados en la medicina hospitalaria pueden actuar como si lo fuesen, porque el programa lo va regulando en su accionar. Esta es la revisión nueva 2017. Fíjense en todos los pasos que tuvieron que hacer, muy concienzudos, para poder hacer pequeñas modificaciones. Los tópicos más importantes son los que están acá, como ustedes pueden ver, y acá lo vamos a ver en forma más rápida. ¿Qué lograron después de todo ese organigrama que yo les mostré? Lograron hacer esto, que agregaron hiponatremias y síncopes que en la primer formulación de patología no estaba. Como ustedes verán, estamos hablando de 21 síndromes. Y también, como ustedes verán, que a lo mejor pasé un tanto rápido, se basó en la internación estadística que tienen los pacientes del Medicare americano. ¿Qué queremos decir con esto? Que un programa de medicina hospitalaria se tiene que adecuar a la epidemiología de ese hospital. Si comparásemos con nuestro hospital, es posible que un hospital de frontera tenga una determinada patología y un hospital ubicado en un barrio acomodado de nuestras grandes ciudades tenga otra patología. Por lo tanto, estos componentes sociosanitarios hacen que la epidemiología intrahospitalaria sea diferente. Entonces nosotros no tenemos que tomar a rajatabla esto que está acá y repetir en el curso nada más que esto, sino que si uno hiciese un programa de medicina hospitalaria debía adecuarse a la realidad. Por ejemplo, si tomásemos algo que nosotros podemos decir, en otros hospitales la drogadicción puede ser mucho más importante, los pacientes con tuberculosis puede ser algo más importante, los fenómenos de complicaciones obstétricas pueden ser más importantes, cosa que en esta currícula, sacando alcoholismo y droga, el resto no está mencionado. Entonces, una primera enseñanza del core curriculum por patología es que se tiene que adecuar a la epidemiología del hospital a donde se va a trabajar. Estos son los clásicos procedimientos que todos hemos sabido hacer, que hay que mantenerse activo en forma permanente para rendir el BOR, y estas son las competencias nuevas, digamos, entre comillas, por así decirlo, las nuevas. El cuidado del paciente con edad avanzada, poblaciones vulnerables, tema de comunicación, la toma de decisiones, la seguridad en las drogas, la farmacoeconomía y epidemiología, la asignación equitativa de recursos, todo basado en medicina en la evidencia, el médico hospitalista como consultor, enfoque de equipo y liderazgo y atención multidisciplinaria, la transición en cuidado, el rol docente, el médico hospitalista como maestro de sus pares, como maestro de lo que se tienen que reconvertir, como maestro de los alumnos, la gestión de la información de los pacientes, cuestiones que tienen que ver con liderazgo, con la práctica de manejo, con, por ejemplo, nutrición en pacientes hospitalizados, cuidados paliativos, educación, etcétera, seguridad del paciente, prevención de enfermedades, profesionalismo, ética médica, mejora en salud, gestión de riesgos, etcétera. Estas son todas las cosas nuevas que de alguna manera la medicina interna ha ido aprendiendo, pero no en forma estructurada, Y esto es lo que nosotros queremos, digamos, tratar de hacer con este curso. Y hay 3 dominios de aprendizaje. El cognitivo es el conocimiento, digamos, que sabemos de Poggi, Michel Gardí, acá, lo clásico, ¿no? Lo que está en el CECIL y en el UpToDate. El dominio psicomotor no está ni en el CECIL ni en el UpToDate, sino son las habilidades, las prácticas, como ya había. Y el dominio afectivo, las actitudes, tampoco esto está en el CECIL ni en el UpToDate, ¿eh? ¿Qué aforismos podemos tener? La medicina hospitalaria es como la evolución de la medicina interna en el siglo XXI. Está centrada en los problemas prevalentes del paciente internado.
prioriza, esto a mí me parece de capital importancia, los procesos asistenciales. No está tan como enamorado, digamos, del diagnóstico, pues ya que el diagnóstico se suele hacer frecuentemente por protocolo. Y no comprende a toda la clínica médica, ya que ésta comprende al ambulatorio. ¿Qué diferencias podemos tener, por ejemplo, en una determinada patología? Vamos a poner como ejemplo la demencia. Definir demencia, delirio, las pruebas para diagnosticar demencia, definir, digamos, daño cognitivo mínimo, las contraindicaciones de la medicación es bastante característico, que tanto la visión del internismo clásico como hospitalista es exactamente igual, por así decirlo, ¿no? Reconocer cuándo hay que consultar, cuándo hay... Ahora, de repente hay otras que son más de áreas donde el hospitalista tiene mayor injerencia, o por lo menos se preocupa tal vez un poco más, que son las complicaciones de un paciente hospitalizado, toda la preventología hospitalaria, el impacto que tiene la demencia en los familiares, las metas del alta, forma parte de algo primordial para el médico hospitalista. Desarrollar estrategias para disminuir el delirio. Identificar factores que puedan hacer que un paciente se pueda dementizar por efectos de solamente la internación y algunos efectos colaterales que puede llegar a tener. Monitorizar al paciente con demencia todo el circuito asistencial y cuando se va de alta. Manejar y administrar equipos multidisciplinarios. Todo esto hace una cierta diferencia entre la medicina interna clásica y la medicina hospitalaria. Y otra cosa que nos resulta muy importante es que el hospitalista tiene que tener un rol, no, digamos, no de bajo perfil, por así decirlo, sino que tiene que estar como al frente del cuidado de los pacientes. Manejar, coordinar, dirigir, no solamente cuidar. Vuelvo a decir, acá vamos a tener una diferencia entre dos verbos, entre dirigir y cuidar. Suena agradable que nosotros cuidamos los pacientes, pero es un rango político inferior al del cuidador. Traten de verlo de esta manera. El cuidador obedece, ¿está bien? Obedece. Acá nosotros tenemos que ser dirigentes de la patología del paciente, dirigentes de su problemática y al mismo tiempo cuidarlo. Pero tenemos que estar en la toma de decisiones, a donde hay que sentarse para hacer algo. Cosa que si nosotros tuviésemos un análisis hoy, hospitales que tengan programas de demencia, no me sorprenderían que estén dirigidos hoy por un neurólogo, ¿está bien? Y no por un internista. El internista la ve un poco de lejos, y al verlo un poco de lejos, también está un poco de lejos en la toma de decisiones, y eso genera una frustración que es difícil de combatir, que a través de la medicina hospitalaria, con este cambio actitudinal, creo que lo vamos a poder hacer. Si tuviésemos un análisis, por ejemplo, de cómo evolucionó los diagnósticos en tromboembolismo de pulmón, antes hacíamos diagnóstico con esta patología que están acá, ¿no? Pero ahora resulta ser que los más jóvenes se manejan básicamente con la tomografía y el interrogatorio. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Catalogar al paciente para riesgo de que pueda tener tromboembolismo, la gravedad del mismo, cosa que antes no hacíamos. Darle métrica a la enfermedad, no solamente así tromboembolismo, sino ver el compromiso del mismo en todas las otras áreas. ¿Y qué tiene más nuestra visión ahora? Tratar de generar prevención en la patología donde antes solamente veíamos los eventos que sucedían y no nos anticipábamos a lo mismo. ¿Qué tiene, digamos, diferencia? Tuviésemos que comparar el diagnóstico etológico en la década del 80, muy dependiente de lo que sería el arte de la medicina. Hoy hay protocolos de estudio y es más importante priorizar el uso racional de estos estudios y saber interpretarlos. Si tuviésemos que ver el tratamiento, anticoagulábamos en el 80 y en el 2010, pero ¿qué nos preocupamos un poco ahora? Asegurarse que el paciente entienda el seguimiento a largo plazo, la relación con su médico de cabecera. Si tuviésemos que hablar de educación, hacíamos en las dos etapas exactamente igual, pero hoy nos preocupamos tal vez un poco más para manejar y educar a todo el equipo de salud, no solamente al médico tratante, a todos. La toma de decisión estaba basada en un experto y ahora está probablemente basado en datos epidemiológicos, en estudios controlados. Y con esto, amigos, me quiero despedir. Muchísimas gracias y hasta la próxima reunión.